Sí, es un gran honor recibir a esta querida amiga, museógrafa, amiga querida de este programa, colega también, porque hija de Rubén Camilo, don Rubén, uno de los locutores y presentadores más exquisitos, y que me honra con su amistad. Eva, encantada de recibirte. Tienes un nuevo proyecto museográfico. La museografía es tu mundo, es tu ámbito, sí, es tu oficio durante muchos años en diversas instituciones culturales, tanto del Estado como privadas, ¿no? Ahora estás como subdirectora del Centro Cultural de las Telecomunicaciones del Indotel. Sí, así es. Pero también tienes un proyecto independiente que se llama Museo Más. Así es. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Buenos días, hola. Encantada. Y gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí, es lo primero. Y sí, hablar de Museo Más, que es un proyecto en el que habíamos venido trabajando desde hace aproximadamente un año. Museo Más surge ante la preocupación de ver cómo en el país se abren muchos espacios culturales y del orden museístico súper valiosos, que ya luego de su apertura no logran mantenerse en el tiempo o la sociedad no llega a reconocerlos, a valorarlos. O no ganamos nuevos, nuevos espectadores. Exacto. O nuevos apasionados hacia los museos. Así es, entonces Museo Más surge con el objetivo del rescate, la puesta en valor y el posicionamiento de esos espacios. Nosotros venimos a hacer un apoyo en los servicios que hacen falta para que esos lugares logren posicionarse. Así es. Yo te comentaba fuera del aire de un proyecto que leí que en España sacan piezas importantes, obras pictóricas, pero también piezas escultóricas. Las exponen por unos días en plazas, sí. La anuncian y la comunidad, ¿no?, asiste a las plazas públicas que normalmente asiste y puede disfrutar de las piezas. Estrategias, digamos, ¿no?, de acercar los museos, y que ya los museos han cambiado. Hemos hablado y discutido sobre esto mucho, tú y yo. Sí. Cómo el museo ya no es un reservorio de piezas que a nadie le interesa, sino que es entendido como una huella del ser humano y de la historia, tanto de su arte, de su cultura, ¿no? Entonces ahora el museo cambia y sale de las paredes oscuras y con olor a paso del tiempo, ¿no? Sí. Y es una revolución, ¿no? Igualmente la tecnología acerca muchísimo. Sí, no solo eso son las exposiciones itinerantes, que son una manera de acercar a los públicos, sino que también los museos han cambiado en el sentido de que ya brindan experiencias más significativas, donde el visitante es más importante que la misma pieza, es decir, la experiencia que él se puede llevar, el aprendizaje que él puede tener de una manera lúdica y atractiva. Entonces, desde los años 70 ya los museos internacionalmente han ido sufriendo una transformación positiva, han dejado ese concepto de ser estáticos, lugares muertos, para ser lugares vivos, dinámicos, acercados a las personas, acercando personas. Y ya no son sacralizados, antes era un respeto hacia el objeto, sino que la idea... Te lo ponen en una urna, con unas luces, y cuidado, está siendo vigilado por cámaras, y que se yo, que entonces la gente no asiste. Exacto. A menos que sea un gran apasionado coleccionista o que le encanten los museos, como yo, por ejemplo. Ajá, pero ya ese cambio ha venido sucediendo de los años 70, entonces para que las personas realmente los vean de una manera diferente, para que los valoren, porque hablamos de, que la gente no los valora, pero también desde adentro hay que hacer un trabajo para ser valorados. Entonces nosotros nos hemos quedado un poquito atrás en cuanto a esa transformación que ha ido sufriendo los museos internacionalmente. Aquí se está trabajando mucho en la parte básica, la colección, la conservación, la restauración, incluso los remozamientos de los espacios culturales. Sin embargo, hace falta un poquito más de gestión, y en eso es que nosotros venimos a hacer un apoyo, a hacer un trabajo más de animación sociocultural, de crear estrategias integradas que logren que esos museos lleguen a la gente, que la gente realmente los valore, que los reconozca, que tengan ese posicionamiento en la sociedad y que sean un lugar que las personas deseen asistir, y vincular a las personas, crear programas, incluir elementos de tendencia. Están sucediendo muchas cosas, como tú mencionaste, la tecnología. Por ejemplo, ya tú abres, por ejemplo, la página del Museo del Louvre y tú puedes ver las grandes obras. Y con la tecnología se está logrando. Ahí en tu computador.
Y se están logrando muchas experiencias interactivas con la tecnología. Sin embargo, si no hay recursos para tecnología, también hay tecnología sencilla que se puede incluir con pocos recursos económicos, pero también la creatividad de hacer cosas, por ejemplo, como te comentaba fuera de cámara, lo de la animación sociocultural, esos proyectos, por ejemplo, en nuestro caso, que hemos desarrollado proyectos como la Corte Virreinal de Diego Colón en María yo lo disfruté, sí, con unos trajes maravillosos, ajá, sí, de la época. Eso fue en el Museo Alcázar de Colón y eso logró acercar a muchísimos dominicanos a conocer nuestra historia. Y las redes se llenaron de fotos con personajes del siglo XVI. Sí, que revivían lo que sucedió. ¿Eso fue realmente del Museo Más, esa iniciativa? Bueno, eso fue mía, de Eva Camilo, que es quien ahora mismo está la fundadora de Museo Más. Entonces, yo me di cuenta en el tiempo, por las experiencias que hemos tenido, de que con voluntad, creatividad y con los conocimientos necesarios se pueden lograr muchas cosas. Ahí tenemos una imagen de la Corte Virreinal que recibía a los visitantes y revivía la historia del siglo XVI. Mucha gente no conoce la historia que realmente pasó en el Alcázar. Y eso es una manera de que la gente aprenda de una forma atractiva y diferente. Y eso lo hacen los programas de animación sociocultural. Como por ejemplo, la Noche Larga de los museos. Exactamente, es una manera de acercar a las personas y de que conozcan, ¿no? Y que la gente se empodere. Ajá, entonces, y disfrute y pueda revalorizar, ¿no? La historia de su pueblo. Así es, en el Alcázar tuvimos ese proyecto, pero por ejemplo en el Museo de la Familia Dominicana desarrollamos lo que fue Noches de Leyenda. También hicimos lo de la pieza del mes, todos los meses una pieza importante también. Y un rescate de tradiciones como Dulce de Corazón. Mira, ese fue un libro que surgió, que escribimos a raíz del programa Noches de Leyenda. ¿Es un libro disponible para todo el mundo? Sí, eso fue en el 2007 fue que lo pusimos. Esa es Noche de Leyenda, presentábamos Leyenda de la Ciudad Colonial en el Museo de la Familia y eso le dio vida. ¿Y ahí hay un cuentacuentos? No, eso era una dramatización de una leyenda. Eso también fueron unos personajes que revivimos en el Centro Cultural de las Telecomunicaciones, Romance Campesino. Y eso son cosas que realmente le gusta a la gente y la gente aprende sin darse cuenta. Entonces, tenemos muchas herramientas, muchas cosas que se pueden incluir para hacer nuestros museos y nuestros espacios culturales más vivos y que la gente pueda aprender de una manera divertida. Ese es el misal de las hermanas Mirabal, lo primero que exhibimos como pieza del mes en el Museo de la Familia Dominicana. Son pequeñas cosas que podemos ir haciendo para que los museos cambien esa imagen estática. Exactamente. Y ese Dulce de Cuaresma se desarrolló por 3 años y logró integrar la comunidad, porque tenemos que pensar ¿Eso fue dónde? ¿En la zona colonial también? En el Museo de la Familia Dominicana también. Sí. Logramos acercar a toda la comunidad del entorno, que ese debe ser uno de nuestros trabajos también. Es decir, hay una gran labor por hacer. Eso fue uno de los programas que yo recibí a través de la Agencia de Cooperación Internacional Española. Uno de los programas de museografía y museología en Antigua Guatemala. Ahí estoy haciendo una presentación de un programa de catalogación digital, porque también la catalogación es una parte importante de lo que es la gestión en museos. Es decir, una gestión... ¿Y cómo forma parte de ese circuito del turismo? Sí, de que no solamente nosotros como comunidad, sino que los museos, por ejemplo, el Louvre, yo me sorprendí, o el Guggenheim de Bilbao, yo me sorprendí de la cantidad de gente que visita. Es así, porque... Y de eso, cómo atrae divisas, atrae turismo. Bueno, y en el caso de nosotros... Y impacta en el desarrollo del país. Nosotros tenemos las primicias de América, nosotros somos la ciudad primada de América y tenemos mucho que potenciar en ese sentido. Es decir, nosotros históricamente somos uno de los lugares más atractivos y culturalmente, entonces tenemos que explotar todo eso. Entonces, por eso Museo Más, para hacer un apoyo en todos esos aspectos, porque en los espacios tenemos quizá equipos de trabajo reducidos, tenemos cosas que quizá no se pueden hacer y Museo Más viene a apoyar, a identificar esas áreas que hay que fortalecer para lograr juntos ese posicionamiento y ese cambio en nuestros espacios culturales. Entonces, ¿qué tiene Museo Más para este año? ¿Qué novedades nos trae? Bueno, Museo Más de iniciativa propia seguiremos teniendo presentaciones de animación sociocultural. En diferentes museos. Ajá, y en espacios abiertos. Y ahora con los trabajos exclusivamente para museos y espacios culturales, hemos estado en conversaciones con algunas personas para lograr esos cambios en esos espacios. Eso ya más adelante lo iremos bien conociendo. Pero se siguen haciendo las intervenciones socioculturales eso como sí. Una estrategia de acercamiento. Ajá. ¿Hay un levantamiento de la cantidad de museos que hay en el país? Sí. ¿Cuántos museos hay? Tenemos, entre museos y espacios culturales, 120 en el país entero. A nivel del territorio nacional. Ajá, exactamente. Porque tenemos, por ejemplo, museos en La Romana.
Así es, casi en todos los pueblos tenemos. Casi en todos los pueblos hay un museo. Ajá. Y hay muchos proyectos que se están por abrir, que están en A nivel camino. nacional. Ajá. Porque siempre se concentra todo en la capital, por eso te pregunto. Es Sí, decir, sí, tenemos. también las comunidades de las provincias del país Ajá, a mí, por ejemplo, reciben esas iniciativas de acercamiento a través de la cultura. sí, se abren museos valiosos. Sin embargo, hace falta ese programa, ese trabajo de gestión para acercarse a las comunidades, acercar a las personas a esos espacios. Por ejemplo, a mí me tocó dirigir también el Museo Juan Ponce de León en Higüey, en el momento que yo también dirigía el Alcázar de Colón, y logramos su remozamiento, su reinauguración, y ahí desarrollamos también actividades para acercar a la comunidad. Ya hoy en día el museo volvió a estar un poco estático, pero esos son trabajos que se pueden hacer y que tenemos la oportunidad de hacerlo en todos los pueblos y a nivel nacional. Pero sí impactó la noche larga de los museos. No, la noche larga Y se extendió a otros. Lo digo de la noche larga de los museos porque yo me quedé sorprendida, gratamente sorprendida, de cómo el capitalino se apropió de los museos de la zona colonial. No se podía ni caminar. Sí, y era precisamente eso, animación sociocultural. Así es. Porque tú entonces tenías la posibilidad de disfrutar de buena música. Son programas. Y de interactuar con las piezas. Así es. Son programas para eso, para acercar a las personas, programas de actividades culturales. La Noche Larga se ha mantenido, gracias a Dios, la tenemos desde el 2008, que fue cuando empezó. Sí, cuando empezó, así es. Como una iniciativa del ministro José Rafael La Antigua, y ya luego se le dio continuidad y siempre ha sido un éxito la Noche Larga de los museos. Y eso es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer para lograr ese dinamismo en nuestros espacios culturales y del orden museo. Así es. Mira, hay un museo que ya alrededor de él se han creado polémicas, que es el Museo Memorial de la Resistencia, ¿no? Ah, sí. El Museo de la Memoria. ¿Qué es lo que sucede con las memorias y los museos? Bueno. En el caso nuestro, tiene algo que ver con, ¿cómo te explico? ¿Factura política? ¿O pasar revista? Bueno. ¿Cuándo un museo pierde su esencia como museo y se convierte en un espacio de diatribas de tipo política, alrededor de figuras que la historia no registra como buenos ciudadanos? Me quedó bien. Sí. Salí de abajo de una patada. Bueno, realmente figuras que la gente vea o no vea bien son parte de la historia, son parte de nuestra memoria. Fuera de aquí tenemos los museos memoriales, tenemos el Museo del Holocausto, que es terrible entrar ahí, que incluso personas menores de 18 años no pueden entrar. Es decir, esos museos memoriales con ese contenido emocional fuerte. De hecho, todos los museos deben provocar una emoción de cualquier tipo. Entonces, eso como el de Nagasaki. Ajá, entonces, de la bomba, por ejemplo, exacto. Que muchas personas salen llorando, conmovidas. Hay muchas emociones que se pueden generar y de hecho eso es una de las misiones y de los objetivos de los museos. Y los museos memoriales tienen esa parte, que te tocan el alma, que te tocan todo el ser. Entonces, cuando un museo quizás con el manejo de su museografía, con la manera de comunicar los contenidos, entonces ya puede pasar a otro plano que no es simplemente registrar la memoria, sino entras ya dentro de un terreno que no le corresponde. Que no le corresponde al museo ni al museógrafo. Exactamente. ¿Y cómo se asume entonces? Aquí está el museo, ¿verdad? Parte del Museo Memorial de la, sí, están de la pasando esa Resistencia. imagen. Estamos, sí, que está en la zona colonial, en la Arzobispo Noel. Un trabajo maravilloso que se ha hecho ahí. Muy bien. La señora Luisa de Peña. Muy bien gestionado. Ese es un ejemplo de un museo bien gestionado. Exactamente. Ha recibido hasta premios y reconocimientos. Así es. Sí, pero asumir la memoria a veces trae sus consecuencias, Así ¿no? Es, tiene que pasar mucho tiempo para que... Es un acto de valentía, de coraje. Sí. Quizá en nuestro país no estamos... Y de democracia, ¿no? Así es, y quizá en nuestro país no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, pero esto es parte de lo que está sucediendo. En el mundo entero. En el mundo entero, y es parte de nuestra educación. Claro. Conocer. Por ejemplo, el Muro de los Lamentos. Para los cristianos eso es fundamental. Y alrededor de ese muro se organizan muchísimos viajes hacia Jerusalén, por ejemplo. Así es, para que veas cómo... Que es una ciudad que es
es emblemática a nivel turístico por la religiosidad Todo lo y, que sucedió ahí, todo y eso. la historia detrás de ese mundo, ¿no? Ujú. Así es, como ya tú puedes ver, tú mismo has sacado varios ejemplos de todo lo que tenemos fuera del país y Claro. y nadie quita que aquí sigan surgiendo proyectos de esa naturaleza. Por ejemplo, en la Fortaleza Osama no se ha explotado lo suficiente, ahí sucedió mucha historia, tanto de época colonial como Claro, de la, mucha. Ajá. De la historia reciente Ajá, incluso. exactamente. Hay un anuncio que hizo el ministro de Cultura sobre la remodelación de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, que incluye también el Museo de Arte Moderno, ¿no? Sí, Que esa es allí- una gran noticia. Una gran noticia que hemos celebrado todos. Ajá, entonces ahí es que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura se está ocupando de esa parte, ahí es que entra, por ejemplo, Museo Más con ese tipo de proyectos para hacer el apoyo en gestión para que esos proyectos realmente puedan ser exitosos. Y que se empodere la comunidad, Así es. como debe ser. Gracias, Ujú. Eva. Un gran Gracias, honor Susana. haberte recibido, como Ay, siempre. igual para mí. mamá. Queda abierta la convocatoria a otra cita cultural. Muchas gracias. Mañana nos encontramos de nuevo, amigos. Que pasen un feliz martes.